Hola, yo soy Ariel. Y yo Joaquín. De Habitánica, y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas, pero hoy no, porque lo que vamos a hacer es contarles que, primero que todo, hacía rato que no estábamos en YouTube, volvemos de las vacaciones de YouTube. Sí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy les vamos a ver sobre el estanque que hicimos, que para los que nos siguen en Instagram habrán visto, bueno, todo lo que compartimos. En esta primera etapa les vamos a contar un poquito de cómo es que lo hicimos. Invitamos a los chicos de Arkenciel para, bueno, como ellos son profesionales, para que nos digan, para que puedan decirles a ustedes bien cómo es todo esto y que nosotros no metamos la pata. Agarramos las dudas, porque nosotros no hacemos estanques profesionalmente. Fue una cosa que flashamos a hacer y la hicimos, nos mandamos. Por suerte nos salió bien. Sí. Porque los chicos nos dieron el ok de que estaba bien hecho. Pero ellos vienen haciendo hace años estanques, entonces agarramos todas las dudas que nos dejaron en Instagram acerca de estanques y se las preguntamos directamente a ellos. Ahora les vamos a contar cómo fue que lo hicimos y después me echamos con los chicos que vinieron acá, estuvieron en el invernadero nuestro y charlando acerca y sacándonos las dudas sobre los estanques. Bueno, primero que nada usamos este librito como para orientarnos y saber más o menos qué es lo que teníamos que hacer y no meter la pata. No es un libro que nos recomendaron, no es el mejor libro de estanques, nada de esas cosas. Simplemente mi vieja lo tenía en la biblioteca, lo compró hace años, porque ella hace años, es del 2001. Hace años quería tener un estanque, nunca lo tuvo y ahora cuando lo vimos fue como, saca. Sí, como que usamos esta info más cositas tal vez que habremos leído por la web. Bueno, ¿qué hicimos primero? Primero lo diagramamos al estanque de cómo lo queríamos hacer. Acá metimos un poco la pata porque es como que... La forma. Sí, hicimos una forma media falluta, entonces después el nylon nos quedó como muy tenso y medio acomodado raro en una parte, porque la forma, lo que tiene que ver con la forma y la profundidad es para que haga peso todo por igual el nylon y no queden lugares que hagan mala fuerza y se nos rompa más rápido el nylon, ¿no? Porque va a tener un tiempo de uso. Entonces, bueno, hicimos como esta forma media de antifaz, en donde justo en esa parte que se cierra es donde hace mala fuerza. Siempre inténtenlo hacer de formas redondas o cuadradas, o formas que no se cierren de repente y se vuelvan a abrir como hicimos nosotros. Riñón lo pueden hacer, pero no tan estrecho como nosotros hicimos en esa parte. Porque no va a estar bueno lo que pasa. Después hicimos como una primer zanja de unos 5 centímetros, que es donde se va a esconder el plástico. 30 de hondo, después dejamos ¿cuánto de piso? Como 15 centímetros. ¿De piso? Sí, 20 centímetros. ¿20 centímetros? Sí, y fuimos de vuelta a 30 centímetros. Es importante por ahí, estas medidas ustedes cuando busquen info también para hacerlo van a saber bien, porque justamente tienen que ser de no menos de eso para que haga bien la fuerza el nylon. Nivelamos todo muy bien con esa regla muy bien, que tiene no es mentira. la gotita. No, sí está hicimos muy una bien nivelación hecho. a ojo, o sea, nivelen bien. No, usamos el cosito que tiene la gotita, todo. Pasa que a Ariel siempre le gusta decir que hicimos mal las cosas. No, pero nos quedó, nos salía agua por un lado, tuvimos que después poner más cantidad de tierra. Tiene una mínima inclinación que de hecho nos sirve para que se vaya filtrando el agua cuando llueve, porque si no se rebalsa. Y en esta rebalsada, estaba pensadísimo eso. Por ahí lo que puede suceder es que se nos salgan los peces o las plantas. Entonces, bueno, tiene como un lugar más bajo por donde va filtrando el agua cuando llueve, que está bueno que suceda eso. Igual, pero no podemos recomendar que lo hagan a esto. Después le pusimos arena, toda una primer base de arena. Sí, primero emparejamos bien todo, sacamos cualquier tipo de piedra grande o cuestión que pueda llegar a marcar el nylon también. Porque había raíces también. Para que quede lo más liso posible. Después ahí sí, la arena. Sí. Y después pusimos fiselina para que trabaje sobre esa arena el peso del agua. Le pusimos primero fiselina y arriba de esa fiselina pusimos el plástico negro. Nosotros lo compramos de 200 micrones. Todo esto es siempre para proteger el nylon, tanto la arena como la fiselina y después el nylon. 200 micrones nos pareció que... Después no estuvimos conforme con los micrones que eran. Porque hubiésemos puesto más, sí. Hubiésemos puesto más, sí. Pero bueno, el mínimo es 200, de ahí para adelante. Y pusimos el mínimo. A mí me hubiese gustado poner más para ya olvidarme por un poquito más de tiempo de volver a hacerlo. Claro, se nos va como a avanzar rápido, por así decirlo. No sabemos qué tan rápido, se lo vamos a compartir. Después... De hecho ya, tipo, se nos cayó pusimos piedras en el borde, se nos cayó una piedra adentro porque el gato como que se puso ahí arriba y no están pegadas ni nada, están flojas, y esa piedra como que lo marcó al nylon abajo. No sabemos si pierde o no pierde. A todo esto no sé si vieron, pero el muro, asumo que ya de ahí ven que está como bastante más crecido y prendido. Después vamos a hacer un tour
del muro. Pero creo que ya se ve como más lindo que antes, las cosas están prendiendo. Bueno, después de haber puesto el coso, llenamos con agua y no nos aguantamos más ahí en la misma. Se nos hizo de noche ese día y ahí al toque empezamos a poner las plantas. Teníamos muchas plantas que, si pueden chequear, cuando fuimos al vivero acuático Lotusland, que les dejamos el video ahí arriba para que lo chequen, Virgilio nos regaló un montón de plantas acuáticas que las teníamos en tachos. No en tachos, en macetas de plástico. Y ahora por fin, o sea, lo que nos incentivaba a hacer la laguna era poder pasar todas esas plantas a un lugar más lindo. Y a nosotros nos gusta como que se vea más natural la cuestión. Que no, por eso pusimos piedras y todo, pero dejamos que creciera el pasto, que crecieran todas las otras cosas, para que se vea como más integrado en el paisaje y no que no sea una cosa de cemento que aparece o como que se vea como medio, no sé, a mí me gusta más natural. Bueno, y después de esa primera etapa, después, bueno, tardamos en ir trayendo las piedras porque las íbamos a buscar al medio de la nada, piedras grandes, así que nos llevó nuestro tiempo hasta que estuviera como acá, comprar unas plantitas en el vivero para ir plantando los costados. Y bueno, ¿qué plantas puse? Un poquito de las plantas. Lo pueden chequear en el reel que hicimos también, pero tenemos talias, tenemos más cantidad de nenúfares de los que se recomienda tener, simplemente porque teníamos esa cantidad. Sí, porque los teníamos. Son 6. Hay 6 nenúfares. Es muy chico el espacio para la cantidad de nenúfares que tenemos, pero nos dieron flor. Sí. Todos han dado flor. Sí, capaz que algún que otro tenemos, la verdad que no sabemos muy bien. Sí, porque aparecen, de repente apareció uno que no sabíamos que teníamos, uno con una flor azul muy bonito. Sí, compramos también de los, para plantar como a los costados, compramos papiro, compramos heliconia, pusimos pasto palmera que queda re lindo. Que el pasto palmera tiene como esta cualidad como que se ve más tropical, pero no es una planta tropical, pero se ve como más tropical, entonces para estar ahí al lado queda lindo. De la laguna, es muy para al lado de laguna. Sí. Pusimos también colocasia. Ah, sí, las colocacias que teníamos dando vuelta, que las han visto en los tours que hemos hecho y todo han visto. La Black Coral, la Mojito, ahora tienen su lugar. La otra cosa que compramos, que a mí me gustaba mucho, era la Thalia Red Stem, que tiene todo el peciolo rojo, es bellísima, está creciendo, pero increíble cómo crece. Parece un poco como las estrelicias, por eso me gusta. Y ¿qué otra cuestioncita más? Achira también pusimos, una achira autóctona de acá. Probamos como a ver cómo funcionaba la achira, está por dar flor ahora. Están metidas dentro del agua, por eso probar cómo funcionaban, porque siempre la habíamos tenido en tierra, por nunca fuera. En agua. Así que funciona ahora bien. Está dentro del agua, funcionan divinas, tienen sol directo y no se queman ni nada. ¿Vamos con algo más o vamos ya con las dudas? No, ya les dejamos acá todo. Vamos con lo interesante y jugoso. Vamos con los chicos a ver qué onda. Si les vienen gustando todos los videos, si les sirven las cosas que hacemos en este canal, suscríbanse, likeen, comenten y si quieren además también nos pueden dejar un cafecito, que abajo está el coso de propinita por toda la data que les brindamos. Para ir mejorando los equipos y todo, que los micrófonos que hoy en día usamos, los usamos gracias al café. Síganos en nuestras redes y los queremos, los dejamos acá. Vamos con los chicos. Les dijimos que iban a venir especialistas por el tema del estanque y acá estamos con Marcos y con Lucas de Arkenciel. Les vamos a dejar las redes por algún lugar de la pantalla para que los puedan seguir. Sí, porque bueno, voy a hacer que se presenten. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Antes que nada, gracias por invitarnos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Por darnos la oportunidad de expresar. Bueno, básicamente lo que hacemos es mantenimiento de estanques, producción de plantas acuáticas en general. Más que nada adaptadas a Córdoba, que es la región de Córdoba y el centro del país. Eso estuvimos hablando con los chicos recién previo, que cambia mucho dependiendo de dónde estén ustedes. Lo que les va a pasar y los problemas o los desafíos con los que se van a enfrentar. Sí, no son problemas porque todo tiene solución. Claro. Entonces, desafío puede ser como... Desafío, sí, exactamente. Sí. El problema no tiene solución, pero bueno, esto sí tiene solución. Antes de empezar con las preguntas de ellos, les pido así como, ya que estamos hablando de Córdoba, ¿cuáles son como por ahí las cosas, estos desafíos más grandes que en una provincia como Córdoba, con las condiciones que tiene Córdoba, aparecen? Básicamente lo primero es la aridez que tiene la región, las condiciones de agua, pH, dureza, conductividad, que tiene que ver mucho con el tema de las aguas de nuestras vertientes de la sierra, que es, o sea, no deja de ser una especie de agua mineral. Claro. No es un agua ácida, no es un agua que tiene elementos de decomposición, entonces es un agua prácticamente pura. Entonces, a lo mismo que, como hablábamos recién, lo mismo que le pasa a ustedes con las plantas, ¿sí? Con las plantas de selva, hay que tener ciertos cuidados, tips si se quiere, para que el estanque no sea un problema y se pueda disfrutar, sea un espacio para disfrutar. Muy distinto a lo que por ahí la gente piensa, que lo primero que piensa en problemas son mosquitos.
Es lo que más nos han dicho. Como, Sí. Y los mosquitos cuando hacemos un video o algo del estanque. Medio que nos saquemos esto de encima, pero en realidad es como el menor de los problemas. Es el menor de los problemas. Sí, es lo que No. menos... Lo que nosotros utilizamos son peces larvívoros que se alimentan específicamente de larva de mosquito. Depredadores naturales de la Son larva de mosquito. depredadores naturales de larva de mosquito. Así que lo que menos van a tener es problemas con Mosquitos. mosquitos. Eso es súper importante porque es lo que más la gente se asusta. Bueno, ya que los tenemos acá, vamos a aprovechar a hacer las consultas que ustedes nos hicieron, que sirven como disparador para charlar un poquito acerca como de esos desafíos o de las preocupaciones que ustedes tienen. Acá Vincent pone, ¿el agua no se pudre? ¿Hay que cambiarle en algún momento al agua? El agua en realidad no se debería pudrir. Puede que se pudra. Es un proceso de descomposición de elementos. Entonces hay que ver en base a cómo se ensucia el estanque, ¿sí? Puede evolucionar de diferentes maneras, si está expuesto, si está bajo un árbol, si está en una zona donde, qué sé yo, en tu casa tenés calle de tierra, entonces vuela toda la tierra y cae, entonces vos tenés muchos elementos en descomposición. Si esos elementos de descomposición son nutrientes, si esos nutrientes no los consumen las plantas acuáticas, vas a tener problemas de algas o de podredumbre del agua. Entonces siempre es tenerlo bueno con plantas y bien oxigenado. Recuerden que los estanques son sistemas cerrados. O sea, todo lo que va a entrar, incluyendo las heces de los mismos peces, la tierra que pueda llegar a entrar, La caca de los pájaros. caca de los pájaros, frutos, caída de hojas de los árboles, todo va a ingresar dentro del estanque y bueno, va a empezar este proceso de descomposición. De acuerdo a la dinámica particular que tenga cada estanque, va a ser necesario retirarlo, más regular o menos regular. Hay estanques que nosotros tenemos hace 3, 4 años sin mantenimiento alguno y andan barro. O sea que va a depender un poco esto. Sí, es muy dinámico, es muy dinámico y particular de cada estanque. Ok, y en esto que dicen de si hay que cambiarle en algún momento el agua. En realidad lo que nosotros recomendamos es agregarle el agua que se va a evaporar. Claro. ¿Sí? En caso de que se junte mucho sedimento, sí hay que hacer un trabajo ahí, una labor. Sedimento le llamamos a todo lo que a todo el barro, abajo, todo el limo, que es todo lo que se descompone se transforma en ese limo, ese barro blandito, que esa es la razón por la cual el agua no se pudre en realidad. Ah, bueno, miren, eso ¿Sí? está... Pero ¿qué pasa? Ese barro cuando es demasiado, ¿sí? Se empieza a descomponer. ¿Sí? Cuando se empieza a descomponer, empiezan los problemas del agua. Entonces ese barro hay que removerlo regularmente. En caso de que el estanque tenga poco volumen de agua y poca profundidad. En estos casos que haya que retirarlo, nosotros no recomendamos retirar más de 30% del agua. Ah, ok. O sea, no hacer grandes cambios de agua básicamente por peces y para mantener la estabilidad del estanque. El estanque van a evitar bacterias benéficas, van a evitar organismos que son necesarios para la estabilidad del agua, que son los encargados de transformar la materia orgánica en materia que es asimilable para las plantas. Entonces no recomendamos retirar más del 30% del agua. Okay. Y esa agua es ideal para riego. Esa agua vos la sacás, la podés Esa usar. tiene Todos los nutrientes que tenés ahí en esa agua sucia es espectacular. Para huerta, para plantas de Es un interior. compost acuático. Es un Claro. compost acuático. Mira, Vulgarmente podríamos decir que es Sí, un compost acuático, tal cual. Vamos con otra, que acá Quito M dice, ¿qué pasa con la zona de frío, como Bariloche, donde se pueden congelar? Nosotros pasa acá nada. tenemos... ¿No pasa nada? No pasa nada, de hecho tenemos amigos que tienen estanques y lagunas en Buenos Aires. Hay cierta variedad de plantas sí que toleran ciertas condiciones de frío. Los Leukemia Hardy no tienen ningún problema porque entran en receso. Claro, Necesitan del frío para acumular reserva en sus rizomas, Ah, en sus cormos, como pasa con todas las plantas que son estacionales de esta forma, así. Por otro lado, el agua no pasa nada, se puede congelar el agua siempre y cuando no llegue a la maceta y congele la planta, el nenúfar va a Bien, o rebrotar. sea que tiene que tener Sí, cierta profundidad. Exactamente, podés tener una capa de 10 centímetros de hielo si querés, pero si tu estanque tiene 50 centímetros y no llegó abajo, no pasa nada. Siempre que esté a la luz, ¿no? Que tenga buena insolación. Y con los peces pasa igual. Las carpas van a ir abajo, van a entrar en receso, entran como una especie de hibernación y van a quedar ahí, puede pasar 3-4 meses sin comer y moverse lo justo y necesario. Uy, ¿sí? esa data me parece buenísima. Antes de activarse, pero si no se congela en su totalidad no deberían tener problemas. ¿Cuánto es la profundidad mínima para hacer un estanque? Aconsejable. Claro. Hay una profundidad adecuada para las plantas, más que nada para los que son nenúfares, cales o los jardín. Nosotros vemos que necesitan más de 40 centímetros por lo menos para expresarse en su total. Mientras más grande sea, más espacio va a ocupar en el estanque, más va a sombrear y mejor va a ser a la dinámica del estanque. Ah, mira. Recomendamos que no sea menos de 40 centímetros. Y Banda, además muy bien. vemos que los estanques más fríos, o sea que el agua está más fría, las plantas reaccionan
mejor mira. forma, sí. Mira. Tanque más bajito se va a calentar con facilidad, más si muchas veces vemos que hay estanques que le hacen paredes elevadas, Sí. entonces las mismas paredes se calientan Y tiran y calor. calientan el agua Tiran calor. y se termina haciendo una sopa ahí que, bueno, las plantas se resienten y bueno, no cumplen la función que tienen que cumplir, que es de filtrar el agua. Acá Andrés Azayas pregunta cómo evitar la formación de algas. El tema de las algas básicamente, o sea, como hablamos recién de que hay elementos en descomposición, esos elementos al descomponerse, ¿sí? Después están disponibles para las plantas. ¿Qué quiere decir que están disponibles? Que son nutrientes exclusivos para las plantas. Tenemos materia orgánica que está disponible para todo tipo de plantas. Si nosotros no tenemos quien coma eso, ¿sí? Nenúfares, pontederias, papiros, plantas flotantes, camalotes, lo que se les ocurra, se van a producir automáticamente las algas. Entonces tenemos dos combinaciones. Tenemos la cantidad de luz, como decía Marco recién, y los nutrientes que tenemos disponibles. Todo lo que necesita una planta para crecer. Comida y sol, ¿sí? Si nosotros le ponemos una competencia al estanque, cantidad de plantas, porque hay que empezar a jugar con la cantidad de plantas, ¿sí? Para que vayan consumiendo y a su vez vayan sombreando el estanque, no deberían tener problemas de algas. ¿Sí? Lo que recomendamos es aproximadamente entre un 60 y un 70% de la superficie total del estanque cubierta con plantas, ¿sí? Cosa que el alga no tenga, la espora de alga o la partícula de alga que esté dando vuelta no tenga tanto tiempo, ¿sí? Al rayo del sol para poder germinar y Por eso reproducirse. también nosotros decimos que lo más importante es la planificación previa. Ok. O sea, el diseño previo, dónde lo vas a ubicar, qué orientación le vas a dar, qué profundidad. Todo eso son cosas que tenés que hacer de antemano antes de hacerlo, porque después te va a costar el doble, te va a hacer luchar contra eso toda la vida, que esté el estanque ahí, porque ya no se puede modificar. Sí, la reparación mucho más cara. Entonces, lo ideal es que no estés expuesto 12, 13 horas al sol. Que tenga un mínimo de 6 horas, un máximo de 8. Por ahí va a andar bien. Bárbaro. En Excelente. Córdoba, volvemos a aclarar, Sí. en Córdoba. Esto es en Córdoba, que nosotros es la experiencia nuestra que vemos. Y Alay Olivares, ¿cómo conseguir que el agua no se ponga turbia? Puede ser porque le ingresó, como te digo, agua de afuera, le ingresó tierra, le ingresó si la turbidez. También nosotros recomendamos que utilicen buen alimento para los peces, porque es muy eso te da también la claridad del agua. Mira. Después tenés las algas, hay que ver si el problema de turbidez es de algas, si es agua verde y si tiene peces grandes, porque también puede ser el tema de que tenga algunos peces grandes, entonces los peces grandes tienden a trabajar en el fondo, a comer del fondo, a revolver y soplan y comen, entonces levantan como una nube y te enturbian el estanque. Claro. Solución sí hay que poner un sistema filtrado, ¿sí? Para absorber y retener todo eso que queda dando vuelta, todo ese polvillo si se quiere, que está dando vuelta en el agua. Entonces eso vos lo retenés en el filtro y lo tirás afuera, ¿sí? Y esos son los 3 casos que se puede generar turbidez en el agua. Tenemos a Cachorrito-Fantasy que pregunta por qué no se crían zancudos. Bueno, seguramente no hay en su estanque porque tiene peces, sin ser peces la vida. Las carpas también se van a alimentar. El tema de las carpas por ahí que no son específicamente comedores de larvas, Y ya entonces, llega a un tamaño que... por ahí si son Claro, muy grandes bueno. no le dan bolillas. Claro. Y yo pregunto, larvas de las libélulas, Sí. ¿eso están todo el año o es simplemente en algunos momentos? Porque sé que son como grandes depredadores también. Están todo el año. La larva está es bien. claro, es el náyade, que se le dice la larva de la libélula, es uno de los estadios del crecimiento del ciclo de vida de la libélula. El ciclo de vida náyade se alimenta, es carnívora y sirve para control biológico. ¿Es largo ese periodo? Depende mucho de la temperatura. Depende también. de la temperatura, hay miles de especies. Claro. La de Córdoba tengo entendido que dura un año. O sea, en Un la año, primavera es mucho. exactamente. Viste que cuando estábamos investigando había escuchado eso. Sí, O sea que aunque no haya peces, Los lo mismo- huevos puestos ahora en primavera van a eclosionar, o sea, la larva va a salir y se va a transformar en una libélula a partir de septiembre, octubre, Claro. recién. Ah, O sea que aunque no haya peces, lo mismo van a estar, por ejemplo, esta. Y es buenísimo que estén, Como- siempre todo buenísimo. El Todo tema eso- de este depredador es que también si tenés peces, se puede alimentar de peces chiquitos, come algunas gambusias, algunos
mejores larvas madrecitas. Genencia era, no me acordaba. La nativa. genencia Genencia es la Ah, nativa, otra. que es la madrecita que tienen ustedes acá. Ah, Es se llama así en genencia. realidad. Exactamente, es el nombre científico de genencia. Nosotros con esa anduvimos. Pero sí. la tasa de reproducción de estos peces es tan grande que lo podés mermar, o sea, la depredación no los alcanza a diezmar. Ah, bueno, Entonces, mortal, eso porque esa era la duda que nos surgió, si Sí, de repente nos íbamos a quedar sin. las larvas de libélulas, los venteveos, algún otro pájaro, algún martín pescador, lo que sea, no los va a terminar de diezmar porque se reproducen muy rápidamente. Acá tenemos los dos nenúfares, las dos variedades de nenúfares. El nenúfar tropical, que como decía Ariel, es un huevito duro, es un cormo, ¿sí? Es una adaptación del tallo de la planta, donde acá van a salir, en la parte de arriba van a salir las hojas, en la parte de abajo todas las raíces. Es muy duro. Estas son plantas de clima tropical. Y después estas son los nenúfares de variedad hardy, llamados resistentes, ¿sí? Que son los que toleran el frío. De hecho, esta planta necesita el frío, como recién comentamos, para almacenar reserva y el año siguiente prosperar con mayor facilidad. Su crecimiento es horizontal, entonces ellos van a tener un rizoma enterrado horizontal donde van saliendo todas las raíces y las hojas. Y cuando yo, o sea, esto cuando de repente crece mucho, ¿cuánto tengo que cortar para que me Bueno, funcione? es parte del manejo, ¿sí? Es parte del manejo, parte de los mantenimientos que hacemos Sí. nosotros, es renovar la tierra si la tierra está muy agotada y ver cómo va creciendo esto. Obviamente que la forma de plantar esta planta no va a ser la misma que la forma de plantar esta planta, entonces vos acá vas a necesitar una maceta de una boca que no sea tan ancha y acá sí vas a necesitar una planta para que se porque vaya. esto a medida que crezca Ay, nosotros pusimos va horizontal. todo. Claro, porque después cuando nosotros hacemos el mantenimiento y todo, esta siempre se sale de la masa. Claro, sí, la sí, dejas claro, que se claro. salga y siga. Si no, Sí, después sí. la vas tanteando. Mientras esto esté duro, no hay problema porque va a estar vivo. Ya cuando lo notes blando, Claro, hay que ¿sí? sacarlo. Eso ya se corta esa parte y se vuelve a replantar Nosotros solemos utilizar macetas chatas y anchas para que se para desarrolle mejor permitir que la planta crezca horizontalmente y circule. circule dentro de la maceta y no se Está salga. buenísimo eso, está muy Bueno. buen dato eso. Carly pregunta, ¿se lava el estanque o cómo es el mantenimiento? Ah, bueno, justo. Sí, bueno, los mantenimientos son como decimos, cada estanque va a ser dinámicamente diferente por todas las características que dijimos que tiene. Lo que hacemos es aspirar el fondo, si en el caso de hacer mantenimiento, aspirar el fondo, sacar el barro, limpiar las paredes. Y bueno, si tiene un sistema de filtración que absorba todas las partículas en suspensión, mucho mejor. Fertilizar las plantas, podar las plantas, cambiarle el sustrato en caso de que sea necesario. Exactamente, cada vez que hacemos el mantenimiento hacemos eso. Aprovechamos. Yo les había preguntado en la charla previa, ¿qué pasaría si un estanque no se limpia nunca, por ejemplo? Bueno, si no- nosotros tenemos estanques que hace no sé, más de 5 años que no se tocan, que están bien. El tema es la cantidad de sedimento que se le va acumulando porque eso también te va quitando altura de agua. Claro. Si no pasa nada, como era la pregunta, si no se limpia el estanque no pasa nada, hay que evaluar ese barro, evaluar, qué claro. cantidad y cómo va evolucionando. ¿sí? Si tiene A medida la cantidad de horas de exposición correcta, si tiene Claro. la profundidad correcta, si tiene la cantidad de plantas correcta, quizás no se necesite. Chicos, Claro, esto tiene que es, ser tan, equilibrio es entre tan muchas dinámico cosas, como claro. que este estanque que ustedes tienen acá, Sí, es muy diferente. lo pones acá. Ah, claro, y cambia todo. Y cambia totalmente, pero cambia sí, sí. totalmente. Sí, No limpiarlo 100%, que no sea pulcro, porque esto no es una Que fuente, me parece que eso- es un ecosistema. Eso me parece una data como muy importante. Esto- Julito acá pregunta, ¿utilizan algún tipo de filtro en su estanque o solo se mantiene con las plantas purificadas? Esto lo extiendo, debe estar preguntando por pero lo extiendo como en general. Esto de filtro es relativo en base a la demanda y cómo, o sea, dos cosas. Primero, cómo evoluciona el estanque y los requerimientos del cliente. ¿Sí? Entonces hay clientes que por ahí exigen un poco más las condiciones de agua y hay otros clientes que no le dan tanta bolsa. Lo ideal es tratar de identificar estas dos cosas que hablamos recién con el tema del agua turbia, que tenemos dos tipos de filtro, un filtrado biológico y un filtrado mecánico. El filtrado biológico es el trabajo que hacen las plantas en consumir todo lo que se descompuso, esa materia orgánica, esas sales que quedan disponibles y lo usan por su beneficio para crecer, ¿sí? Entonces ellas crecen, liberan oxígeno, oxigenan el agua y las filtran. Y después tenemos los filtrados mecánicos, ¿sí? Que ya es con bombas, con esponjas, con diferentes tipos de materiales absorbentes, ¿sí? En los cuales ellos van reteniendo todas las partículas que están dando vuelta en el estanque. Lo va a demandar en base a qué?
qué tipo de agua tiene, si es problema de agua verde, si es problema de animales como hablamos recién, que hay muchos peces y que revuelvan la y entonces con superficie. un filtrado eso se Con un filtrado, claro, resolvería. hay que ver qué tipo de filtrado necesita, pero es válido siempre diferenciar los dos tipos de filtro, el filtrado Primero- biológico del mecánico. Lo que primero nosotros solemos intentar es poner las plantas. Claro. Y en base a las plantas, ver. O sea, Con una O sea, circulación de agua. que- evaluarlo primero con plantas y después si hace falta, porque la verdad que poner un filtro es una inversión que Claro, uno hace y que no sale barato, entonces probar primero con plantas, Está tratar de eso. sombrear la mayor cantidad posible del estanque Y ver cómo y evoluciona. ver cómo evoluciona. Y Sí. siempre paciencia, por Sí, favor. paciencia, gente. sí. Paciencia porque, volvemos a lo Sí, mismo, es un ecosistema y tiene un proceso de maduración. Acá pregunta Pau, cantidad de luz directa diaria recomendada. Bueno, esa pregunta es buena. Habíamos dicho 6 horas mínimo, 8 horas máximo. Puede Acá en tener Córdoba, más, acá puede en tener Córdoba. menos, Puede depende tener de la más, profundidad. Depende de la cantidad de plantas que tenga. Nos han solido preguntar también si puede estar a la sombra. Y a las sombras sí Nosotros se puede tenemos poner. estanques a la sombra. Quizás, por ejemplo, los nenúfares por ahí no te van a florecer como deberían, pero hay plantas que las puedes tener, las alocacias, flotantes en general. Pueden ir a la sombra. Sí, pueden calas, y las va a tener chinodoros, bien los chinodoros verde, se las va a van tener muy bien. Las preguntas que nos han hecho los chicos, que ustedes han compartido con los chicos, es la pregunta por la cual la mayoría de los clientes nos contactan a Claro. nosotros, que es parte de tratar de resolver el problema. El problema que básicamente siempre es turbidez de agua y algas y mosquitos. ¿sí? Los mosquitos ya han mermado bastante con estos temas de los peces, es garantía 100%, o sea, no tienen el mosquito desde el agua. Ujú. Y en base a eso yo creo que si hay preguntas, Sí, no sí, replantean, sí, no una hay ningún problema. recomendación muy importante es la planificación y el diseño previo. Listo. Ah. O sea, es lo más importante porque después cuesta el doble. Claro, mucho se soluciona directamente en la Mucho etapa se- previa. Exactamente, mucho se soluciona planificando bien. Chicos, ¿ustedes hacen estanques? Si hacemos estanques, producimos plantas, como dijo Marco, hacemos mantenimientos. También, y bueno, nos contaban que tiene un montón de variedad de nenúfares, así que también pueden chequear digan A ver. el Instagram, va a salir acá, pero también díganlo de vuelta. Estanques Arkenciel, en Instagram Los igual lo vamos encuentran a- así y en el y Face también. pueden chequear las variedades de estanques de nenúfares que tienen, contratarlos para mantenimiento y para hacer estanques. ¿Hay algo más que hagan? Por ahora nada más. Ya nada más. Gracias. saturado. Sí, no. agradecerle chicos. y bueno, No, gracias a ustedes por haberse Gracias quedado acá Carlos, y por todo. venir y muy bueno. aclarar todas Y las por dudas. brindar la data, porque hay Sí, mucha sí, gente no, y aparte que le esto, sirve mucho la esto data. que sirva de punta pie para lo que la gente duda, que se les ocurra. Sí, contáctenlos, Sí, pues sí, ya saben o si que nos son quieren mandar especialistas. fotos por intermedio de ustedes, alguna problemática, no hay ningún problema, chicos. Se los mandamos directamente a ustedes. Así como así. Listo, Vale, muchas Nosotros gracias. también estamos saturados. No vamos a ver podemos. si- Bueno, nos vemos en el próximo video. Le dan like si les gustó el video, compartan, suscríbanse. Y todas esas cosas que ya saben. Y bueno, nos Nos vemos en la vemos. próxima.